Dios te bendiga en esta hermosa madrugada. Quiero leerte la palabra del Señor en Romanos 5:8 al 11. Dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice que Dios mostró su amor, ¿verdad?, para con nosotros, que aun siendo pecadores, Jesús, murió por nosotros, amén. Y es algo muy importante para el ser humano, ¿verdad?, que tomemos en cuenta esta palabra y tomemos en cuenta ese sacrificio que Jesucristo hizo por ti y por mí, amén. Dios mandó a su Hijo a morir por ti y por mí, ¿verdad? Para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados, porque nosotros cuando estamos sin Cristo estamos en una vida sucia, en una vida que a Dios no le agrada, amén. Pero sabes que el Señor murió por ti y por mí, y que por medio de su sangre preciosa somos reconciliados con Dios, imagínense, porque dice que pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, la sangre de Cristo nos justifica, amén, de todo pecado. No quiere decir que tú solo te vas a reconciliar con Dios, vas a aceptar al Señor y hasta ahí llegó la cosa, ¿verdad? No, tenemos que seguir perseverando, ¿verdad? Y ese reconcilio sea para la eternidad, amén, hasta para cuando Él venga o para cuando tú partas de esta tierra, amén. Dice que pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, dice, de la ira. Pero ¿cuál ira? ¿Verdad? Viene la ira del Señor, ¿verdad? Para todo aquel que es soberbio delante de su presencia, para todo aquel, ¿verdad?, que hace lo malo delante de él, amén. Pero nosotros tenemos, ¿verdad? eh, Tenemos una oportunidad en nuestra vida y tenemos esa justificación que es en la sangre de Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Dice la palabra del Señor que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre, amén. Entonces, solo por medio de Jesucristo la salvación puede llegar a tu vida, amén. Y también dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces quiere decir, ¿verdad? Imagínense que, ¿cómo vamos a decir nosotros? Yo era enemigo del Señor, pero dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Entonces quiere decir que cuando tú y yo estamos en pecado, somos enemigos de Dios, como dice en Gálatas, ¿verdad? Ve en Santiago 4:4, amén. Dice que a todo aquel que anda en el mundo es enemigo de Dios, va. Se constituye enemigo del Señor. Pero entonces quiere decir que si estamos en pecado, somos enemigos de Dios. Pero aquí nos da una esperanza el Señor, amén, en esta palabra, que dice que Él nos reconcilia a través de la sangre de Jesucristo, amén. Entonces hay una oportunidad para tu vida, amén. Y no tienes que desaprovechar esa oportunidad, porque el Señor en esta hora te está hablando, amén. Dice que mucho más, ya estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Imagínense, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, imagínense. Por medio de esa muerte, por medio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, amén, es que somos salvos nosotros. Pero también nosotros tenemos que dar un paso, amén. Y ese paso yo sé que tú lo vas a dar en esta hora, que es reconciliarte con el Señor. No importa lo que estés pasando, el Señor te va a sacar de ese problema. Si tú tienes alguna enfermedad, cree en el Señor Jesucristo, que Él va a ser tu sanador, porque su palabra lo confiesa, amén. Que Él se llevó toda enfermedad a la cruz del Calvario. Entonces, si tienes algo que te agobia, si tienes algo en tu corazón que tienes hasta ganas de quitarte la vida, sabes que Jesucristo es la salvación. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. La sangre de Cristo te reconcilia con Dios, porque estando mal delante de Dios somos sus enemigos, amén. Pero la sangre de Jesucristo nos va a llevar, amén, a ser reconciliados con Dios, amén. Entonces, por eso Dios demanda que nosotros nos reconciliemos con Él, amén, para que nosotros podamos ser aceptos para, para prevenir ese día de la ira, imagínense, ¿verdad? De la ira del Señor.
Es bueno que tú y yo escapemos de esa ira del Señor, amén. Dice el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Imagínense. Entonces, ¿qué esperas? Dios te está hablando en esta hora, amén. Y no es casualidad que estés viendo este video, porque es menester que tú busques al Señor, amén. Jesucristo es la única salida para tu vida. No busques a brujos, no busques personas que tal vez andan más peor que tú, amén. Busca al Señor. El Señor es todo, amén. En el Dios vas a encontrar todo. Si tú quieres saber algo de tu vida, tú lee la palabra del Señor, que ahí vas a encontrar todo lo que tú quieras saber. Ya no gastes dinero en los brujos, ya no gastes dinero en los doctores. Jesucristo es tu sanador. Jesucristo es el que te va a sacar de todos los problemas, amén. Él es el único que te puede dar vida eterna en Cristo Jesús, amén. Dios es el único que te puede dar vida eterna en Cristo Jesús, amén. Y es tiempo de que tú y yo nos reconciliemos con el Señor, que busquemos al Señor. El tiempo se acaba, Cristo viene, las trompetas están a punto de sonar, amén. Y es menester que tú y yo nos arrepintamos de todo corazón y que busquemos al Señor, amén, en estos tiempos donde hay oportunidad, donde hay momento para reconciliarnos con el Señor. Ahora es tiempo y ahora es cuando, amén. El Señor quiere que entregues su alma a Él, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y este video sea para bendición a tu vida. Amén. Bendiciones.